celebramos Pentecostés. Qué importante para todos nosotros recordar ese bendito día en que el Espíritu Santo vino sobre los seguidores de Cristo y los envistió, los llenó de su poder. Hoy celebramos y también recordamos que Jesús cumplió esa promesa por la cual dijo que nunca más nosotros estaríamos solos, sino que tendríamos también su poder para ser testigos hasta lo último de la tierra, testigos de su obra, testigos del Evangelio, testigos de su deidad. Y eso es lo que hacemos en esta iglesia y por eso estamos celebrando en este día el cumplimiento de tan magna promesa con el bautismo del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Amén. Para comenzar les invito a que, como siempre les digo, abran o enciendan sus Biblias. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 1 al 8. Dice que un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada la Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Recapitulo bien rápido este pasaje por si alguno se dispersó durante la lectura. Pedro y Juan, dos discípulos del Señor, luego de Pentecostés, se estaban dirigiendo al templo a las 3 de la tarde en un momento de oración. Era una de las tantas tradiciones judías que todavía los discípulos estaban llevando adelante porque entiendan que recién había sucedido Pentecostés, ¿sí? Entonces todas las costumbres judaizantes todavía estaban muy arraigadas en estos hombres de pasado, de trasfondo en la nación judía. Entonces en ese trayecto se encuentran con un paralítico que estaba en la puerta del templo, les pide limosna y Pedro, en vez de darle limosna, lleno del Espíritu Santo, le da un milagro de sanidad sobre su cuerpo. Un milagro que estuvo totalmente orquestado por el Espíritu Santo para producir avivamiento, que será lo que luego veremos. Pero les invito a que podamos explorar juntos este milagro de poder y autoridad por parte del Espíritu Santo que le ha dado a estos hombres, pero también se nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús, a la iglesia, para que por medio de esta unción tengamos algo que darle al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos algo para dar al mundo, pero muchas veces esto se nos olvida. Y en este día tenemos que conmemorarlo, celebrarlo y recordarlo y afianzarlo en fe para que nosotros seamos instrumento de bendición y luz a este mundo. Amén. Acompáñenme en esta oración. Señor, gracias por este día. Gracias por poder estar celebrando que nos diste el Espíritu de Cristo Jesús. No porque lo merecíamos, sino porque te complace en tu benevolencia, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, ser bueno con tu pueblo. Por eso quienes hemos creído tenemos al Santo Espíritu de Dios morando en nosotros. Y solo podemos darte gracias porque este ayudador nos guía en cada día. Y te pedimos, Espíritu Santo, que en esta hora seas quien marca la atmósfera en este lugar. Que quites toda distracción, todo pensamiento de culpa y condenación de nuestra mente, de nuestro corazón. Que seamos libres
para en esta hora extendernos en fe a lo que tu palabra nos invita. Danos revelación, danos entendimiento, danos sabiduría para dimensionar todo aquello que hoy por medio de tu palabra vas a estar ministrando a tu pueblo. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que llenes mi boca, que solamente tú y nadie más que tú hable a tu pueblo. Queremos ser una buena tierra para la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. La obra de Cristo fue más que gracia y salvación, también fue poder y autoridad para que nuestras obras reflejen el señorío de Cristo sobre toda la creación. Amén. Este poder y autoridad no es para que ninguno de nosotros se pueda jactar, no es para que nosotros nos sintamos importantes, poderosos, ostentemos, nada. Al contrario, el Espíritu Santo viene a nosotros primeramente como un don, es decir, como un regalo que Dios nos da, que viene a transformar nuestras vidas, que viene a producir en nosotros una regeneración, una nueva identidad, una nueva vida en Cristo Jesús. Y también parte de lo más importante que hace es darnos poder y autoridad a quienes somos los seguidores de Cristo Jesús. ¿Cuántos seguidores hay acá? Amén, amén. Entonces, el Espíritu Santo, como les decía, viene a empoderarnos, a pesar de que nosotros somos débiles, somos personas comunes y corrientes, no seríamos elegibles para grandes cosas, para los portentos del cielo. Así y todo, el Espíritu Santo nos pone la mira en nosotros y nos bautiza y luego nos llena vez tras vez. Es decir, a personas comunes y corrientes les da la potestad que está en Cristo Jesús. Los discípulos son un ejemplo perfecto, sobresaliente para graficar esto que les digo, porque ellos eran personas llenos de dudas, de miedos. De hecho, días antes a Pentecostés, ellos, como lo hemos hablado justamente en alguna de las predicaciones recientes, estaban escondidos, con miedo a sus perseguidores. Sin embargo, cuando llega ese de repente del cielo en Pentecostés, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo les dio lenguas como de fuego y ellos se llenaron de osadía, de valor, salieron a las calles y en vez de esconderse anunciaban a todo el mundo allí en Jerusalén que Cristo era el Señor. Estaban predicando el Evangelio y lo podían hacer con un fervor que sacudió al mundo, literalmente, porque ellos tenían la autoridad del Hijo de Dios. ¿Me seguís? Tenían la autoridad de Cristo. No es que estaban envalentonados. No entiendas tan solo el término osadía como una cualidad personal. Ellos estaban empoderados porque tenían la autoridad de Cristo. Y eso los movilizó, lo hizo salir a las calles, dejar el miedo de lado y mostrarse, exponerse. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Bueno, precisamente, remarco, Pentecostés. Jesús antes de su ascensión al cielo les dejó una promesa. Releo una cita que deberíamos siempre leer cada año en esta fecha calendario. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y acá en el país más austral del mundo, en el país más al sur, podemos decir que esto se cumplió, ¿verdad? Porque ellos recibieron el Espíritu Santo, nosotros aquí en Argentina, hoy 2024, estamos compartiendo en una casa espiritual la palabra del Señor y dando testimonio, testificando aquello que en la divina voluntad del Señor teníamos que testificar para hoy, para este tiempo. Es por eso que podemos testificarlo, por el don del Espíritu Santo, que está absolutamente relacionado a la evangelización del mundo. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a producir una fe que se completa en obras. Dice Santiago 2, 17 y 18, que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Nuestra fe debe ser medible en obras, porque la vida cristiana, diría el apóstol Pablo,
no es solamente palabras, sino que también es poder. Así lo declara en 1 Corintios 4:20. El Espíritu Santo precisamente está en nosotros para demostrarle al mundo que nosotros estamos sirviendo a un Dios que es real, a un Dios que está vivo, a un Dios que es absolutamente omnipotente, que puede hacerlo todo. Amén. Dios puede hacer todo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora, la iglesia necesita una revelación profunda acerca de esta gran verdad. La iglesia lo necesita, vos y yo lo necesitamos, incluso en el siglo I, bien pegado a los eventos de Pentecostés. Esta ya era una oración que hacía el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versos 18 al 22. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. ¿Estás escuchando? El apóstol Pablo, ese hombre empoderado que hacía prodigios de todo tipo, pedía para la iglesia, para los creyentes, que puedan entender la grandeza del poder de Dios para ellos y también para nosotros, es decir, todos los que creemos en Él, en Jesucristo. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, lo que venga, hermano. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. ¿Para qué? ¿Qué dice? Léelo conmigo. Para beneficio de la iglesia. Amén. Es para nuestro beneficio. Es decir, luego de culminar la obra del Calvario, dice la palabra de Dios que el Padre lo exaltó al Hijo, lo entronizó, lo puso en lo sumo, en lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, iglesia. Un nombre, delante de él todos doblan rodilla. Eso es tener un nombre que es sobre todo nombre, y nosotros necesitamos tener una revelación verdadera, tangible de esa autoridad. Para que no sea tan solo un concepto teológico comprensible a la luz de la Escritura. ¿Me entendés? Para que no sea tan solo decir, bueno, sí, está entronado, sí, tiene corona, sí, nombre sobre todo nombre. Necesitamos una revelación que el Espíritu Santo nos ayude a asimilarla para que la podamos vivir en términos prácticos, términos de poder en el diario vivir de la vida cristiana. Para que podamos también todos nosotros ejercer esa autoridad que hay en el nombre, que es sobre todo nombre. Por eso nos tenemos que preguntar, hacerte esa pregunta a vos mismo, ¿estoy ejerciendo la autoridad que Dios me ha dado en su Santo Espíritu? ¿Estoy viviendo como un coheredero de Jesús? ¿Estoy entendiendo el alcance de aquello a lo que Cristo me dio acceso? ¿Está siendo palpable en mi vida día a día? ¿O estoy restringiendo mi fe a convertirme en una persona sacramental, litúrgica? Mi vida refleja el deseo de Dios, que es que yo experimente su poder. ¿Mi vida experimenta eso? El deseo de Dios, por eso nos ha dado su Santo Espíritu, por eso tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús, es que experimentemos, vivamos en su poder. Qué Dios tan bueno que tenemos. Sin embargo, desde el principio de los tiempos, nuestros deseos y los de Dios han estado en conflicto. ¿No? ¿No es así? Hay una lucha dentro nuestro por desear lo que desea el mundo o desear lo que Dios desea para todos nosotros. Algo de esto se puede graficar, se puede dilucidar en la historia del paralítico. Se puede ver en la historia de este hombre y de los apóstoles de Pedro y de Juan. El paralítico era alguien que no tenía a Dios. Por lo tanto, él solamente podía pensar en las dádivas que le ayudaban a subsistir. Es todo lo que él podía pensar. Por eso sus creencias se centraron
en las carencias materiales. Y lo único que él podía pedir es lo que el mundo ofrece. ¿Qué es? Limosnas. El mundo te va a ofrecer limosnas. Y si vos aprendés a desear lo que el mundo ofrece, vas a tener algo efímero, porque las limosnas no sirven para nada, se gastan rápido. La Biblia dice bien claro que el mundo y sus deseos, ¿qué? Pasan. Pero el que permanece en la palabra, en la voluntad del Señor, permanece para siempre. A pesar de esto, de que muchas veces nosotros, aún teniendo a Dios, pedimos mal, pedimos como si fuéramos un tipo de paralítico espiritual que vive limosneando lo que el mundo ofrece. Dios es tan bueno que nos ha dado a su Santo Espíritu para que interceda por nosotros en nuestra debilidad, para que pida como mejor nos conviene. Dice Romanos 8:26 al 27 que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Este hombre paralítico aquel día lo único que hizo fue pedir limosna. Pero qué increíble, ¿no? Pedro, lleno del Espíritu Santo, no le dio lo que pidió. Le dio sanidad para su cuerpo y salvación para su alma en Cristo Jesús. No sé si alguna vez te pasó de hacer una oración así y recibir una respuesta así de parte de Dios. ¿No? ¿A cuándo le pasó? Sean sinceros. Es que tenemos un Dios que es bueno. Que tenemos un Dios que realmente se alegra en hacerle el bien a su pueblo. Y tenés que entender que aun cuando tus palabras sean insuficientes, aun cuando tus intenciones estén nubladas por tu debilidad, nosotros tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros para que Dios haga una obra caracterizada por su misericordia y por su poder sobre nuestras vidas. Amén. Por eso necesitamos estar en sintonía con el Espíritu Santo para entender lo que Él pide, que es mejor que lo que nosotros pedimos, para dimensionar lo que Él puede hacer, que es mucho más que lo que nosotros podemos hacer. Estar en sintonía con el Espíritu Santo es algo que estaban haciendo ahí a la puerta del templo Pedro y Juan. Hay algo que no se nos tiene que escapar. Ellos venían de Pentecostés. En términos de experiencias del hombre con el Espíritu Santo, históricamente debe estar entre las más supremas, ¿o no? Sin embargo, a pocos días de Pentecostés, nosotros abrimos el capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Y qué estaban haciendo? Yendo a orar. ¿Qué te dice esto? Que nunca tenemos que dejar de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros recibimos una llenura de Dios que nos sacia por completo y signa por ahí una temporada y después es como una curva descendente, ¿no? Como que bueno, ya recibimos la llenura y... Sin embargo, estos hombres que habían vivido el Pentecostés, esto que nosotros hoy miles de años después estamos celebrando juntos, estaban allí a las 3 de la tarde yendo a orar. Algo bien importante, iglesia, de entender que es que el bautismo del Espíritu es algo que se determinó una vez y para siempre en la mesa chica del cielo. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo que se determina todos los días acá en la tierra. Todos los días, en tu relación personal con Dios. Entonces, ¿te gusta la idea de las sanidades y los milagros? ¿Te gusta? No seas tímido. ¿O sos un amarrete? ¿No tenés ganas de agarrarle a alguien y que se sane? Ajá. ¿Te gusta la idea de los milagros y las sanidades? Bueno, entonces que tus próximos pasos te dirijan al lugar de la comunión.
¿Cuánto me están siguiendo? ¿Crees que hay más del poder de Dios para tu vida? Entonces no te quedes con experiencias pasadas con el Espíritu Santo, más bien dirigite al lugar de la intimidad, porque hay más de Dios. Estos hombres no se quedaron con Pentecostés. Aún todos los días, luego de aquella experiencia, seguramente inigualable, porque fue la primera vez. Y solo hay una primera vez. Seguían yendo a orar al templo. Amada iglesia, la unción no es producto de una mentalidad o de un esfuerzo humano. No lo es. Nunca lo va a hacer. Al contrario, es resultado de la sed y hambre por la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros cuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo, cuando nosotros procuramos la llenura, te lo puedo asegurar que nuestros ojos van a estar puestos en lo que el Espíritu Santo está mirando. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro aquel día. Si lees luego en tu casa y lo buscas en Hechos capítulo 4, verso 4, dice que solo los que se convirtieron por la sanidad de este paralítico eran como 5.000. Así imagínate la cantidad de miles y miles que podía haber en ese lugar. O así fuera que los 5.000 eran el 100%, no incluimos en ello a los fariseos, a los guardias del templo, a los saduceos, a los gobernantes. Así este 5.000 representen a la totalidad del pueblo, eran 5.000. Y si vos te pones a pensar en las condiciones de todo tipo, socioeconómicas, sanitarias de la época, yo creo que entre 5.000 debía haber decenas, si no centenas, de personas en una situación como la de este paralítico. Personas limosneando, personas necesitadas, vulnerables, tiradas en el piso. Pero mira lo que dice, releo Hechos 3:4, que Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo. Entre todos los que había ahí, él puso su mirada en este hombre y le dijo: míranos. Míranos. Mira cómo lo pone en la Biblia, con símbolos de exclamación. Les dio una orden. En medio de una multitud, en medio de un montón de personas que podían estar pasando por circunstancias similares a la de este hombre, el apóstol Pedro lo divisó. Él pudo ver lo que el Espíritu Santo estaba a punto de hacer. Se detuvo en él, era un kairos de Dios, de la voluntad de Dios que estaba a punto de obrar en un lugar, con una persona específica y en un momento exacto. Hizo un milagro que solamente podemos entender por qué ese hombre y por qué en ese lugar y por qué en ese momento, si leemos lo que continúa de este capítulo. Hechos 3, del 9 al 11, dice que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta de la hermosa. Era tipo conocido por todos, hermano. Todos sabían quién era este. Y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo, mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan. Se había hecho fanático, hermano, de los apóstoles. Todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón y sin salir de su asombro se acercó a ellos, a los apóstoles. Amo, bendita vocación divina que tiene Dios siempre de ir a buscar a este tipo de personas, ¿no? De ir a buscar a un aljibe, a una mujer de dudosa reputación, de ir a buscar a un cementerio, a un endemoniado abandonado, de ir a buscar ahí en el suelo un menesteroso, un débil, de irme a ir a buscar a mí donde yo estaba. Dios es bueno. Dios es bueno, siempre apuntando a los débiles, a los que nadie más le podría dar esperanza, a los que están desahuciados. ¿Sabes para qué? No solo para llevarles la salvación, sino para que quede bien claro quién es el único que los puede sacar del pozo. Porque el hombre no puede, nadie más podría. Esto es una demostración no solamente de misericordia, de gracia, de compasión, sino de poder y autoridad. Porque aún los que están tullidos se pueden poner en pie
en el nombre de Cristo Jesús. Y esa es la gran verdad del Evangelio. El paralítico, dice la palabra, que entró alabando a Dios con un testimonio que fue reconocido por todos. Tenía que ser él, tenía que ser ese día, tenía que ser en ese momento. Y la sintonía fina que tenían estos hombres, estos varones, con el Espíritu Santo de Dios, permitió que eso se desate. ¿Entendés la importancia de estar en sintonía con el Espíritu Santo? ¿Lo entendés? Algunos van a creer que esto era de los tiempos apostólicos. Algunos van a restringir al Espíritu Santo a que nos revele las Escrituras o que nos regenere una nueva vida. Y que no digo que es poco, pero créeme que en esta iglesia siempre vas a escuchar que se te predica un Espíritu Santo poderoso, capaz de hacer lo que es imposible para el hombre, porque para Dios es posible. Siempre va a ser así. Por eso vos tenés que entender que Dios, por medio de su Espíritu Santo, también quiere direccionar tu mirada a lo que está haciendo. Para que no camines por caminar. Para que en tu andar vos estés haciendo la voluntad de Dios. Para que mientras vas de camino a la comunión, a la intimidad con Dios, milagros acontezcan. Puede ser un instrumento, una herramienta del cielo que Dios utiliza para que el hombre entienda quién es Cristo y la autoridad que hay en su nombre. Este es un llamado a que los hijos de Dios den de lo que tienen. Que no se preocupen por lo que no tienen. Porque en definitiva es insignificante. En términos de la ecuación, en términos de lo que el mundo necesita y lo que podemos dar. Tenemos todo, hermano. Y las tenemos todas para ganar. Nosotros podemos dar gracia de Dios. Nosotros podemos llevar salvación. Y Dios nos ha dado su poder por medio de su Espíritu Santo. Lo que tengo te doy. Gracia, salvación y poder. Creo que hay una profundidad, tal vez no dimensionada, no explorada, detrás de estas palabras. Lo que tengo te doy. Miren qué comprensión tan profunda en el apóstol Pedro de su identidad y de la autoridad que tenía. Lo que tengo te doy. ¡Fua! Dar lo que tenemos nos va a desafiar a reconocer siempre, hermano. Reconocer siempre quiénes somos y qué hay que hacer para activar el poder de Cristo que le ha sido otorgado a la iglesia. ¿Qué tenía Pedro? Además del Espíritu Santo, además de este poder tan especial. ¿Qué producía en él ese denuedo, esa osadía, que el tipo hablaba con una seguridad que uno la quiere para sí mismo, ¿verdad? Que por ahí en la vida del cristiano común son destellos, se cuentan con los dedos de una mano. ¿Pero qué es lo que él tenía? Él tenía dependencia, él tenía confianza. Esa seguridad tenía causa y fuente en el Espíritu Santo y en el poder que obraba a través de él para hacer que él tenga un ministerio, un servicio a Dios efectivo. ¿Por qué esto es efectivo? Vieron que es como que está en todos lados hoy en día en la jerga cristiana. Y es triste porque estamos en un tiempo en el que, tal vez por cultura de iglesia o por profundizar demasiado en la sabiduría del hombre, estamos dejando de depender del Espíritu Santo. Estamos dejando de atender su llamado. Ya muchos han olvidado cómo era el tono de su voz. Han perdido esa brújula en el corazón que le decía hacia dónde había que ir. Y ya no arde esa llama por miedo, por vergüenza, por presiones del contexto o incluso por dudas. Hay muchas personas que prefieren apoyarse en desarrollar sus capacidades y sus talentos. ¿Cuántos me están entendiendo? Para desarrollar su ministerio.
Y la iglesia se nos está convirtiendo poco a poco como una especie de centro de convenciones de cristianos profesionales, ¿no? Profesionales en organización, profesionales en Biblia, profesionales en cultura, en reino, en esto y lo otro. Yo no estoy diciendo para nada que esté mal conocer las Escrituras o saber cómo encajar en una comunidad de fe, si el propósito de eso tiene que ver con extender el mensaje del Evangelio. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. No está mal. Pero recordemos, les pido por favor siempre, que el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer vivir el Evangelio. Es el único que nos puede ayudar a conformar una comunidad de fe. Es una obra de Él en nosotros. Él es quien nos guía. Sin la guía del Espíritu Santo, Jesús no hubiera ido al desierto y no hubiera vencido a Satanás. Sin la guía del Espíritu Santo, Ananías no hubiera orado por Saulo y Saulo no hubiera recobrado la vista. Sin la guía del Espíritu Santo, Felipe no hubiera sido guiado al eunuco, no hubiera recibido a Jesús, no hubiera sido bautizado. Sin la guía del Espíritu Santo, Pedro no hubiera orado y llevado un milagro de sanidad a este paralítico. ¿Me entienden? Yo sé que es difícil muchas veces, entre tanto ruido, aprender a escuchar, a estar sensible, atento a la voz del Espíritu Santo. Hay una sobreinformación, pero nuestro Dios es mucho más sencillo, es más minimalista en la fe. Él quiere una relación con nosotros. A nuestro Dios le encanta hablar y le encanta que nosotros le escuchemos. Por lo tanto, lo próximo que vos tenés que hacer, lo próximo que esta iglesia tiene que hacer, necesita indefectiblemente la guía del Espíritu Santo. Y yo te pido como pastor, pero sobre todas las cosas como hermano en la fe, que te puedas guiar por el Espíritu Santo. Porque a mí me es muy fácil, igual que a muchos, perder esa guía. Pero si tengo un hermano fuerte en el Espíritu, que está siendo sensible al Espíritu Santo, que se deja guiar, yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a llenarlo de palabra de Dios. Y esta iglesia va a prosperar conforme a la voluntad del Señor. Amada iglesia, no venimos acá a transmitir información. Ojo. A veces es muy fácil caer en eso. Venimos a impartir vida. La vida que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Amén. Y eso es lo que hizo Pedro aquel día en las puertas del templo. Impartir la vida de Dios. Continúo leyendo capítulo 3 del libro de los Hechos, ahora de los versos 14 al 20. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se le entregara un homicida. Le estaba hablando a la multitud, al pueblo judío. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, es decir, por la fe en Cristo, este hombre que ustedes conocen, se puso de pie. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes, para que ninguno dude. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Y no puedo dejar de ver tanta ternura en Pedro por estos que aún no tenían la salvación, ¿no? Porque le arrebataron a lo que más amaba, ¿eh? Pedro estaba muerto de amor por Jesús. Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya le fue anunciado. Pensaba, si alguna vez hubo gente a la cual predicarle que sea bien culpable, era esta. Estos habían alentado la muerte de Jesús.
A una voz, a viva voz, pedían que los sacrifiquen, que derramen la sangre del único justo. Ellos. Si había una gente culpable en toda la historia para predicarle, eran estos. Sin embargo, el Espíritu Santo en Pedro les dio un mensaje de perdón, de salvación y de vida nueva. Esto es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es el vicario de Jesucristo en nosotros. Es decir, es el representante de Jesús adentro nuestro, el Espíritu Santo. Y vos y yo somos el medio para que este representante de Cristo Jesús en la tierra obre al mundo. Ponete de pie ahí donde estás. Y venga la banda, por favor. Lo que tengo te doy. Tremendo. Lo que tengo te doy. Creo que es mucho más que unas palabras o una frase que calza bien para Pentecostés. Es mucho más que el título de una predicación. Es, sobre todas las cosas, una verdad que merece ser mejor apreciada por nosotros. Porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿tenés al Espíritu Santo? Sin dudar, espero que lo digas sin dudar. Sí. Mirá que el precio fue muy alto como para que dudes o tengas timidez. Si tenemos timidez de responder acá adentro, ¿cómo vamos a responder allá afuera? Sí, tenés al Espíritu Santo. Decilo con total convicción, con gratitud, con gran gozo. Tengo al Espíritu Santo de Dios. El problema es que, como lo dije al comienzo de este mensaje, muchas veces nos olvidamos lo que tenemos. Y por eso no sabemos qué tenemos que dar, o directamente no damos nada. Lo que tengo, te doy. Qué importante es saber lo que tenemos como iglesia, porque afuera el mundo le está limosneando al diablo y los hace vivir una vida miserable, una vida de cautiverio espiritual, donde están oprimidos, donde están enfermos, donde viven al costado del camino, ahí donde nosotros tenemos que hacer la brecha. Es donde nosotros tenemos la misión de revelar cuál es la herencia de todos los santos en Cristo Jesús. Sos coheredero de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es la gran riqueza que has recibido en este día. Cerrá tus ojos. Quiero poder orar por vos para que recibas esta llenura, esta unción, esta guía, este poder que solo puede venir del Espíritu Santo, para que puedas también desarrollar esa dependencia, esa confianza, esa seguridad, para que ya no seas un hijo de Dios que vive a tientas, con temor a abrir su boca, por si sale o no sale el milagro. Abrí tu boca. Este mundo necesita que tu fe se pueda tangibilizar y medir en obras que anuncien que Cristo es el Señor, que tiene un nombre sobre todo nombre, que ya ha sido exaltado a lo sumo por el Padre y que en su nombre se dobla toda rodilla, en los cielos y aún en la tierra y debajo de la tierra. Amada iglesia, este mundo tiene personas por todos lados con corazones vacíos y lo que vos tenés los puede llenar. Le pido al Espíritu Santo que ponga una santa carga sobre tus hombros para que no te puedas callar de lo que has visto, de lo que has oído, para que seas también de los que confiesan y proclaman su fe a un mundo que necesita, gime por la manifestación de los hijos de Dios. Que no te conformes con limosnas, que entiendas que el Espíritu Santo está en vos y puede hacer posible lo imposible.
Padre, te damos gracias por tu plan, fue perfecto. Hiciste una obra completa en nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que examines nuestros corazones, nuestras mentes y quites toda raíz de amargura, todo pensamiento de incredulidad, toda herida, todo trauma que nos está impidiendo confesar, soltar poder, manifestar al mundo que Dios está con nosotros. No queremos tan solo con nuestros labios declarar que eres el Dios de lo imposible. Queremos ser testigos de milagros, de sanidades. Queremos poder verlo en la vida de otros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Confiamos en ti, Señor, sin importar cómo ha sido el transcurso de nuestras vidas, de esta semana, de este día, de estas horas. Hemos venido acá a declarar que Jesucristo es el Señor y que nos ha dado su Santo Espíritu, que nos da capacidad, nos faculta, nos da dones, nos da poder, nos da autoridad para llevar el mensaje de Dios. Inquieta, Espíritu Santo de Dios. Inquieta en esta hora los corazones. Mueve los cimientos de nuestra vida. Y haz algo nuevo hoy por medio de tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te dé entendimiento y revelación a qué esperanza te ha llamado. Que puedas alcanzar una identidad que no tiene que ver con cómo vos sos, sino que se pactó en el cielo entre el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo, obrero fiel, está llevando a cabo ese pacto en una obra que no entendés, pero va a ser así en Cristo Jesús. Sí y amén. Padre, desciende con vida y abundancia sobre tu pueblo y sobre tu iglesia. Que nadie se quede fuera de esta llenura de tu Espíritu Santo. No permitas que ninguna distracción haga que los corazones cierren las puertas. Abre los corazones, golpea esas puertas, Cristo Jesús. Cristo está a la puerta llamando, iglesia. El Espíritu del Hijo quiere llenar tu vida hoy. Traer sanidad, gozo, restauración. En el nombre de Jesús, iglesia, recibí lo que viene del cielo para tu vida. Señor, te pedimos que nos uses, que no seamos meros espectadores. Queremos ser instrumentos escogidos en tus manos, para tu gloria. Y no estamos pensando en nuestras coronas, estamos pensando en poder tener una vida con corazones que te aman y necesitan demostrarte gratitud. Nunca podremos pagar tan grande deuda, pero sí podemos expresar cuánto te amamos, proclamándote al mundo, porque tu corazón está con todos los que están perdidos. Úsanos. Tenemos dones que nos has provisto, Espíritu Santo, que muchos necesitan ser revelados, otros activados y otros capacitados. Pero ayúdanos para que, como dice tu palabra, sean para el bien de los demás. Danos un espíritu humilde que te sirva todos los días de nuestra vida. Y, Señor, gracias porque hoy estamos celebrando Pentecostés, que es un misterio, es una verdad muy profunda, pero para nosotros es el todo, porque tu Espíritu Santo nos ha llenado. Gracias, Señor, por permitirnos vivir esto. Queremos ser hijos que entienden tu poder y tu autoridad, que nada nos amedrente. Sabemos que tú, Espíritu Santo, has venido a combatir esos miedos internos, esas dudas, esa timidez. Produce en tu iglesia
ese denuedo que daba vuelta a una ciudad en pocos días, produce. Oramos por esta iglesia y por la iglesia de Cristo en Argentina y en las naciones. Nos alineamos, Señor, a lo que estás haciendo. En lugares donde hay persecución y necesidad, oramos para que tu Espíritu Santo empodere a tu iglesia. Oramos por los justos que hoy están atestiguándote, hoy te están testificando y sin saberlo mañana serán mártires que puedan habitar en tu presencia, Señor. Y te pedimos perdón porque muchas veces en el confort que tenemos por tan solo haber nacido en un punto cardinal, nos olvidamos de la urgencia de tu evangelio. Úsanos. Señor, si no me vas a usar, no quiero nada. No quiero estar acá parado. No quiero hablarle a nadie. Si no me vas a usar vos, renuncio. Y tengo todo por desecho. Pero si me vas a usar, gasta hasta lo último y llévame hasta el final. Señor, te amamos. Queremos vivir para ti y queremos alabarte. En el nombre de Jesús.